Vamos al edificio de Víctor Raúl, a la sala donde sesiona la Comisión de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción que preside la congresista Carla Schaefer y que hoy ha invitado al señor Pablo de la Flor. Transferidos a varias unidades ejecutoras, que acá las tenemos. Gobierno Regional de Piura, sería bueno que también el Gobierno Regional de La Libertad, no hay nadie representante, también se le transfirió el Gore Lima, Municipalidad Provincial de Piura, Minagri, que ha sido el gran beneficiario acá, el ANA, Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Minedu y Ceneprel. Luego, el 19 de julio, sale otro decreto supremo, el 213, que transfiere 104 millones, ¿no?, a diferentes unidades ejecutivas, para poder acortar el tiempo. Luego, el 15 de agosto, tenemos otro decreto supremo, el 235, aproximadamente por 96 millones. Y el último, que ha sido el 24 de agosto, el decreto supremo 245, por un monto de 277 millones. Estamos hablando más o menos de un total de 1.200 millones. La gran preocupación, señor Pablo de la Flor, que de acuerdo a la página de transparencia y que todo es pública, y creo que su equipo debe ser de gran preocupación hacerle seguimiento a estos fondos que con gran esfuerzo todo el Perú nos está dando a las regiones perjudicadas, su ejecución es cero. Cero. Entonces me gustaría ver qué vamos a hacer, ¿no? Yo sé que usted en su exposición inicial nos dijo que, bueno, usted elaborara el plan y fiscalizaba, que no iba a ejecutar. A mí me preocupó porque yo pensé que algunas ejecuciones uno la debe asumir, especialmente por la falta de capacidad que tenemos en algunas regiones o en los mismos ministerios, por lo visto, ¿no? Y usted ha visto la situación crítica, o sea, esta plata ya debería estar encaminada, especialmente la reactivación en la pequeña y mediana agricultura. Ayer hemos estado en la tierra de nosotros viendo pues que los canales todavía están con el lodo encima. Entonces, eso sí me ha preocupado, señor Pablo de la Flor. Entonces, yo creo que esto es una preocupación. No sé si alguien quiere hacer un comentario a los congresistas sobre este tema para que el señor Pablo de la Flor pueda comenzar su exposición. ¿Que comience? ¿O usted, doctora? Podríamos preguntar al final. Ya, perfecto. Gracias, congresista. Entonces, señor de la Flor, le damos uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, congresista Foronda, le vamos a dar en breves minutos la presentación del señor Pablo de la Flor. Muchas gracias, congresistas. Una pregunta, disculpen el paréntesis, una pregunta procedimental. ¿Cuántos miembros tiene la comisión? Y si los vamos a esperar o cuál es la tónica. No, no se preocupe. Acá los que estamos comenzamos. Son 15. Hemos citado a las 8 de la mañana y acá estamos presentes 4, perdón, 4. 4 de 15. Ya. Perfecto. Gracias. Comenzamos entonces. En primer término, agradecer la ocasión que me brinda, señora presidenta, para presentar los alcances del plan de la reconstrucción y los avances que ya venimos registrando. Voy a referirme también a la preocupación que usted señala más adelante. Y quiero comenzar señalando algunos lineamientos genéricos respecto de dónde estamos en este proceso. Ya tenemos el plan aprobado. Es un esfuerzo de inversión de más de 26.000 millones, 26.655 millones, para ser más precisos, que representan aproximadamente 11 puntos porcentuales del PBI de las regiones involucradas, o casi el 4% del PBI nacional. Y quiero detenerme en esto porque en realidad si ponemos estas cifras en la perspectiva histórica, lo que vamos a descubrir es que estamos frente a un esfuerzo
fiscal sin precedentes en la historia reciente del país. Desplegar un programa de inversiones de esta envergadura es algo que no se ha intentado antes en los plazos que nosotros nos estamos proponiendo. En el punto más alto de este esfuerzo, estamos frente no solamente a la reposición y rehabilitación de infraestructura física, sino frente a una inyección muy importante de liquidez, evidentemente, y un shock positivo para el crecimiento económico del país. 150.000 nuevos puestos de trabajo estimados, proyectados para el próximo año en las regiones involucradas. Esto podría representar casi un punto y medio de crecimiento del PBI solo el próximo año. El legado, evidentemente, de estas iniciativas será la recuperación, renovación con mejoras en la infraestructura física del país. El plan, como ustedes ya lo deben haber revisado, siguiente lámina, es un documento que, además de tener una introducción con unas reflexiones respecto del proceso y unos antecedentes acerca de la situación que enfrentamos, señala la infraestructura que vamos a reponer, vamos a rehabilitar, reconstruir, además del nivel de gobierno responsable de estas obras, la entidad pública encargada de recepcionarlas y la modalidad de inversión que vamos a utilizar. El primer documento que nosotros preparamos, que fue el borrador, salió el 17 de agosto. A partir de ello nos involucramos en una serie de reuniones, más de 200 contactos con autoridades, tanto alcaldes distritales como provinciales, y aprovecho la ocasión para agradecer a través suyo a los congresistas que mostraron interés en acompañar este proceso, propiciando el acercamiento con los alcaldes, llegando a las oficinas de la autoridad para preocuparse de las obras en sus respectivas circunscripciones, acompañando las reuniones en las regiones. Creo que ha sido un proceso bastante fluido y enriquecedor, precisamente a partir del cual hemos logrado perfeccionar este documento que fue inicialmente socializado, como comentaba, la quincena de agosto. Si me permite, por favor, le damos la bienvenida al congresista Yuyes de la región Tumbes. Gracias. Especial saludo al congresista Yuyes, que además organizó una reunión, vino con un grupo de alcaldes de Tumbes. Varios de los que están aquí en realidad han tenido un papel protagónico en la gestación de estos contactos con las autoridades, así que les reitero especialmente mi agradecimiento por estas labores, ¿no? Creo que habla muy bien del Congreso y el rol de representación que el Congreso tiene. Como decía entonces, el plan señala estos lineamientos generales, le da esa especificidad respecto del tipo de obras que vamos a ejecutar, y este documento, que salió en un primer borrador el 17 de agosto, ha sido perfeccionado a través de estos contactos, ¿no? Ese documento que recoge y se nutre de las sugerencias de los propios alcaldes distritales, provinciales, los gobiernos regionales, las fuerzas representativas de la sociedad civil, porque en la primera versión no capturamos enteramente la complejidad y la amplitud de los daños ocasionados por el fenómeno del Niño, cosa que fue posible perfeccionar a partir del segundo documento, y fue así que logramos sacar esta versión final, que fue sometida a consideración del Consejo de Ministros el 6 de septiembre, aprobado por el Consejo de Ministros, con lo cual ya se emite la partida de nacimiento del Plan para la Reconstrucción con Cambios como el documento a partir del cual se plantea esta gran cruzada de la reconstrucción. Siguiente. Estos cambios han significado un incremento de casi 10 puntos porcentuales en el total presupuestal, lo que nos indica que sí, se nos habían quedado algunas iniciativas por fuera, no muchas, y la participación sobre el total limitada, con lo cual hemos pasado de 23.338 millones, que fueron los estimados iniciales, a 25.655, que es, reitero, una cifra también aproximada porque, como veremos más adelante,
los montos finales van a ser determinados por los expedientes técnicos que se tengan que proyectar. Y ahí seguramente habrá un espacio para incorporar diferencias. Además, se trata de un documento vivo que puede seguir nutriéndose de aportes adicionales. Esto no está escrito en piedra. Entonces, tenemos la flexibilidad de seguir incorporando, digamos, algunas obras adicionales en la medida que se vaya corroborando que, en efecto, las mismas guardan relación con la destrucción generada por el fenómeno del Niño costero. Siguiente. El tipo de intervenciones que tenemos identificadas en el plan y a partir del cual estos proyectos se articulan son tres. En primer término está la infraestructura afectada, que es la que se plantea reconstruir a partir del catastro de daños que nutrió y fue la base sobre la que se proyectó el plan de la reconstrucción. Para esta labor de reconstrucción, rehabilitación, estamos destinando 19.759 millones de soles, o casi el 77% del total del presupuesto proyectado para la reconstrucción. Es una cifra muy importante. De otra parte tenemos, y esto quisiera destacarlo porque nuevamente constituye un hito muy importante y es uno de los legados principales que nosotros aspiramos a dejar, están las labores de prevención con 5.446 millones o el 21% del total del presupuesto. Creemos que la inversión en prevención es fundamental si queremos prepararnos para las eventualidades más complejas que con seguridad se presentarán en los próximos años, producto de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos como un país altamente afectado por el calentamiento global. Y eso se está poniendo de manifiesto en distintas latitudes y seguramente lo vamos a ver cada vez con mayor intensidad y frecuencia en nuestro país. Las lluvias extremas, los fenómenos hidrogeológicos abruptos con un legado importante de destrucción seguramente van a ser cada vez más frecuentes e intensos en nuestro país. Es por eso que quiero destacar esta decisión de destinar casi el 21% del presupuesto a labores preventivas, los detalles de las cuales se harán públicos en el momento en que tengamos los detalles que generen los propios estudios que vamos a realizar. Y finalmente hay un pequeño componente de fortalecimiento de capacidades que está destinado a facilitar la inversión que tendrán a su cargo las distintas entidades responsables de la ejecución del plan. Entonces son estos tres pilares los que en su conjunto constituyen el plan de la reconstrucción con cambios. Siguiente. En términos sectoriales, el plan destina un porcentaje muy importante de sus intervenciones a restituir, rehabilitar, reconstruir las vías de la red vial nacional, las vías subnacionales, los caminos vecinales, distritales, casi 9.700 millones para transportes. Le sigue como rubro en importancia la prevención con 5.446 millones, educación con 2.671, saneamiento con poco más de 2.000 millones, pistas y veredas con casi 1.500 millones, salud con casi 1.400 millones, agricultura lo mismo, vivienda 1.114 millones y nuevamente este rubro de fortalecimiento de capacidades con 400 y otras actividades con 50 millones. Siguiente. Bueno, ya. En términos geográficos, como era esperable, el grueso de la inversión está concentrada básicamente en el norte, precisamente en virtud de que buena parte del daño y los damnificados están ubicados precisamente en las regiones del norte del país. Y esto se manifiesta en el gráfico que vemos aquí. Piura representa casi 7.500 millones en términos de inversión destinada, lo que equivale a casi la tercera parte de su PBI. Y esto como expresión de la amplitud y profundidad de los daños sufridos por Piura.
ninguna región ha quedado tan impactada en el Perú como Piura. Y eso se ve en la participación que tienen estas intervenciones en el PBI de la región. En La Libertad estamos destinando 4.286 millones, o casi el 16% del PBI de la región. Para Ancash, 3.516 millones, o casi el 15% del PBI de la región. Si me permite, Sí. le damos la bienvenida al congresista Ceballos de la región Piura y Janet Sánchez de la región La Libertad. Gracias. Arequipa, perdón. Lima. Callao, chimpún. Perdón, Callao. Ni La Libertad ni Arequipa es Callao. Bueno. Perdone, Callao. Chimpún, Callao. Ancash con 3.500 millones, digamos, lo más destacable en Ancash ha sido precisamente el daño en la red vial, ha sido tremendo. Ancash, por eso ocupa el tercer lugar, seguida de Lambayeque. Y finalmente Lima, estamos refiriéndonos básicamente a Lima provincias, 2.180 millones o solo el 10% del PBI. Tumbes, donde la participación, digamos, es pequeña porque es una región que tiene una economía más pequeña, más reducida, 784 millones, pero en términos de participación esto constituye casi el segundo, esta sería la segunda región en términos de participación en el PBI con casi 24%. Entonces, es reducido, es más reducido que otras regiones en términos absolutos, pero proporcionalmente al tamaño del PBI es solamente inferior a Piura. De ahí sigue Ica con 729 millones, las otras regiones, porque esto no está solamente limitado al norte, tenemos las 13 regiones involucradas, otros 2.532 millones, las labores de prevención que todavía no hemos asignado, 574 millones, y las actividades de fortalecimiento institucional, otros 400 millones. Siguiente. En términos de indicadores específicos respecto a lo que va a significar esta labor de reconstrucción, estamos proyectando casi 49.000 viviendas que se van a reconstruir, 7.470 kilómetros de caminos, un esfuerzo muy importante, 2.638 kilómetros de carreteras. Esto es casi el equivalente de hacer un ida y vuelta a Arequipa, y todavía nos quedan varios kilómetros por delante, o sea que es un esfuerzo realmente significativo. 1.600 locales escolares. En realidad el daño que este fenómeno ha generado en la infraestructura educativa del Perú ha sido terrible. 192 puentes. Buena parte de estos puentes pertenecen a la red subnacional. Felizmente no son, digamos, no se trata de puentes en las vías principales, pero sí tienen un impacto realmente dramático respecto del bienestar de los pobladores, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y la conectividad en esos lugares, afectando la dinámica de crecimiento económico. Sí. Solo, ¿estos son 192 colapsados, señor de la Flor? ¿O hay porque hay efectos parciales del puente, ¿no? Entonces, eso sería bueno ver. Y si le podríamos dar un apoyo, hay que trabajar en prevenir. Muchos puentes nunca se les ha dado mantenimiento, nunca se les hace los diques de contención, los enrocados adecuadamente, y hemos tenido, al menos el colapso de Virú fue por eso. Sí. Gracias, disculpe la interrupción. No, encantado. Son puentes que van a ser repuestos, ¿no? En su mayoría. No tengo los detalles, pero podemos revisarlo más adelante. Y 154 establecimientos de salud. Estas no solamente son postas médicas, aquí hay varios hospitales y hay varias iniciativas que ciertamente van a significar una mejora importantísima a la dinámica de la salud en las regiones. Por ejemplo, en Ancash estamos incorporando la reconstrucción del hospital de Huarmey. Es un hospital que, digamos, se llevaba discutiendo la construcción del nuevo hospital casi 4 años. Pero lo cierto del caso es que las instalaciones actuales quedaron absolutamente sepultadas por un alud de barro. Fue dramático en realidad lo que se vivió en el hospital de Huarmey. Y lo que tenemos ahora
finalmente es la posibilidad de rápidamente activar este proyecto, ojalá que el próximo año, ¿no? Que podamos cumplir con la población de Huarmey, entregando el hospital de Huarmey el próximo año ya construido, ¿no? Siguiente. Este es un esfuerzo que no solamente pasa por restituir la infraestructura perdida, reconstruirla, repararla, sino que además incorpora unos cambios que son muy importantes. Y el cambio precisamente que entraña este esfuerzo guarda relación primero con el compromiso de no restituir infraestructura en zona de alto riesgo no mitigable. No vamos a construir viviendas, no vamos a reconstruir infraestructura física del Estado en lugares que no sean seguros. El segundo compromiso que plantea un cambio significativo tiene que ver con el uso de material noble en las construcciones. Buena parte de las casas que se cayeron eran casas de madera, de material precario, que no pudo resistir los embates de la lluvia o las inundaciones. Y lo que vamos a hacer es reconstituir esa infraestructura usando material noble, ladrillo, cemento, concreto. Además, estamos reemplazando y modernizando el equipamiento de los centros de salud y de los centros de salud y los colegios. Esto es muy importante porque mal haríamos nosotros en sencillamente reemplazar la infraestructura física sin ocuparnos también del mobiliario. Estoy hablando en el caso de los colegios o el material quirúrgico en el caso de las clínicas, perdón, en el caso de las postas médicas y hospitales. Entonces, el plan para la reconstrucción incluye como mejora esa capa de renovación de equipamiento y material. Además, estamos incorporando de manera transversal un enfoque de desarrollo urbano sostenible. Para esto estamos apostando precisamente por la elaboración de los planes de desarrollo en las principales ciudades del país y creemos que este va a ser un legado importante porque es una oportunidad para replantear la relación que las ciudades mantienen con el entorno y el espacio físico que ocupan. Estamos además adoptando mejoras en los estándares de construcción para que la infraestructura que levantemos esté mejor preparada para resistir los embates de la naturaleza. Y además, quizá el dato más importante, estamos invirtiendo de manera significativa en la construcción de infraestructura preventiva y el manejo integral, por ejemplo, de cuencas, el manejo racional de las quebradas que se activaron y el manejo también de las inundaciones pluviales, y eso lo vamos a ver en un instante. Siguiente. Estas son las inversiones en prevención sobre las que me quiero detener brevemente. Yo me refería ya a los 5.446 millones, de los cuales ya tenemos 1.446 destinados para la descolmatación de ríos y quebradas. Esta es una actividad muy importante porque tiene que desarrollarse en el transcurso de los próximos 2 meses para estar preparados para la próxima temporada de lluvias. Además, y esto es supremamente relevante, queremos darle una solución definitiva al problema que plantean los principales ríos del país. Y esto pasa por un programa de intervenciones puntuales en 18 ríos y 4 quebradas. Además, queremos también aprovechar la oportunidad para resolver los problemas que se suscitan alrededor de la ausencia de infraestructura de drenaje pluvial en las principales ciudades del norte. Me estoy refiriendo a Tumbes, Chiclayo, Piura y Sullana. Entonces, vamos a plantear una intervención y una solución permanente a la problemática de los 18 ríos. Nos vamos a concentrar, además, en 4 ciudades y vamos a hacer lo propio con las quebradas que ocasionaron los principales daños. Me estoy refiriendo a San Ildefonso, San Carlos y León en Trujillo y Guaycoloro en Lima, para lo cual ya tenemos varias iniciativas de obras por impuestos para encontrar soluciones integrales a estos problemas. Entonces, ese es el segundo componente y después estamos dejando una pequeña reserva para las intervenciones preventivas en aquellas otras cuencas y ríos pequeños
que no necesariamente coinciden con la primera línea de intervenciones de, de los 18 ríos y quebradas. Entonces, esa es la inversión que vamos a desarrollar en prevención. Siguiente. Este es básicamente el detalle del que les hablaba. Estos son los ríos, son las quebradas. Estas son las intervenciones en drenaje pluvial. Y esta es la solución definitiva, digamos, la columna de solución definitiva para las quebradas. En total, estas intervenciones significan atender el 55% de los daños ocasionados o casi el 60% de los damnificados. En consecuencia, el caso de inversión es muy contundente en el sentido de que estas intervenciones tienen una alta tasa de rendimiento si consideramos los inmensos daños ocasionados por las lluvias y las inundaciones, tanto de estas cuencas como de las quebradas que se activaron. Siguiente. Ahora, un tema que ciertamente ha sido complejo porque no solamente se trata de delinear cuáles son las intervenciones que vamos a realizar, y esos son los componentes a los que he aludido del plan, las intervenciones precisas, sino que además teníamos que definir cuál iba a ser la distribución de los ejecutores. Partimos del principio de la subsidiariedad, señalando que tendrían que ejecutar las obras aquellas autoridades más cercanas a los ciudadanos. Sin embargo, introdujimos una restricción que nos pareció razonable e importante, sobre todo a la luz de la experiencia que hemos tenido, y es que si vamos a tener unidades ejecutoras, tenemos que estar seguros que las mismas tengan las capacidades instaladas para implementar estos proyectos. Por eso es que establecimos un umbral de 75% del gasto y decidimos incorporar al listado de unidades ejecutoras aquellas entidades locales, es decir, municipios distritales y provinciales o gobiernos regionales, que hubieran demostrado tener la capacidad de ejecución de sus presupuestos. 75% del presupuesto en promedio entre el 2015 y 2016 o 75% en el 2016. Eso asumiendo de que había una curva de aprendizaje, que muchas de las autoridades quizá pudieron haber tenido un mal 2015 porque sí, recién estaban aprendiendo a ejecutar, pero que el 2016 ciertamente constituía una mejor foto para tomar como baremo a fin de definir la ejecución requerida. Entonces, a partir de esa definición es que nos quedamos con un conjunto de gobiernos locales y gobiernos regionales. Siguiente. Perdón, retrocedemos una. Son 195 municipios, gobiernos regionales con los que vamos a ejecutar, además de los 5 ministerios. Finalmente, creo que lo importante es que las obras se hagan bien, que se hagan rápido y que se hagan transparentemente, que las haga aquel que tenga la capacidad para hacerlas, y creo que ese es un principio que felizmente ya caló. Los propios alcaldes distritales han reconocido algunas de sus limitaciones y básicamente lo que tenemos es el soporte para asegurar que estas obras se ejecuten en los plazos más cortos posibles. Siguiente. Siguiente. Ahora quiero referirme, digamos, a la cosecha temprana de iniciativas a las que aludió la congresista Schaefer. Nosotros no esperamos a que el plan estuviera listo, sino que comenzamos a recibir y atender algunos requerimientos de los ministerios, de los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales. Y esto, digamos, en atención a la urgencia que tenían algunas actividades que no podían esperar a que el plan estuviera listo. Y fue precisamente con ese criterio que nosotros, a través de las distintas sesiones del directorio, fuimos considerando estos pedidos y aprobándolos. Siguiente. Son 18 sesiones de directorios en las cuales se han aprobado 57 acuerdos, usted ha hecho referencia a algunos de ellos. Estos acuerdos se enmarcan dentro de las disposiciones complementarias transitorias de la ley, que faculta básicamente al directorio a aprobar actividades en necesidad inmediata. Y son requerimientos planteados sobre todo por gobiernos regionales para
barreras ribereñas, el Ministerio de Agricultura para la descolmatación de los ríos, municipalidades provinciales para rehabilitación de pistas y veredas y algunas obras de saneamiento. Siguiente. Esta ha sido básicamente la ruta del procedimiento que hemos seguido. El primer paso, el requerimiento, la solicitud de los municipios, del GORE, de las municipalidades provinciales distritales, revisión por parte de la Autoridad para la Reconstrucción, después evaluación del MEF y finalmente transferencias. Siguiente. En total son 1.903 millones en actividades y proyectos aprobados. Los detalles